A todos y bueno, ya buenas tardes a todos y a todas las que se conectaron. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de embriología y les quise poner esos dos videos porque justo van a ser patologías que vamos a ver el día de hoy, que es síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. Entonces, como que muchas veces en embrio te aprendes la patología y te aprendes de que, sí, tiene tales características físicas, tiene tal problema en el neurodesarrollo y así, pero como que no es lo mismo aprendértelo que verlo en una persona que tiene una familia, que tiene un contexto social, ¿no? Entonces, em, al rato les paso los links de esos videos para que si quieren los vean completos y hay muchos de esos tipos, ¿va? Entonces, todas las clases pasadas nos dedicamos a ver cómo se formaban los gametos, nos dedicamos a ver cómo se iban capacitando, cómo iban madurando, cómo interactuaban, cómo se transportaban, para finalmente llegar a la etapa donde logramos la fecundación, que son una serie de pasos que se tienen que seguir con ciertas especificaciones, ciertas reglas para que pueda llevarse a cabo el proceso de fusión de los pronúcleos femenino y masculino, ¿no? Y entonces dijimos que íbamos a llegar al resultado de la formación de algo llamado cigoto. Ahí está. Está nuestro cigoto. Dijimos que los materiales genéticos ya iban a estar aquí combinados, el del papá y el de la mamá, ¿no? Ahora, viene algo muy importante, porque van a ocurrir 3 eventos al mismo tiempo. Uno de esos eventos será que ese cigoto se va a empezar a dividir. Otro de los eventos será que el material genético que está dentro de ese cigoto se va a empezar a expresar y a aprender y a apagar de diferentes maneras, dependiendo de qué es lo que quiero expresar en este momento, cuál es el ADN que me interesa aprender en este momento, y también existe cierto tipo de material genético que toda la vida se va a quedar apagado. Entonces, lo primero que vamos a estudiar el día de hoy es qué ocurre con los productos genéticos que tenemos dentro de este cigoto, ¿sale? Entonces, primero les voy a explicar todos los cambios a nivel de genoma, luego todos los cambios a nivel físico, a nivel de las células, y luego todas las alteraciones que puede haber si algo sale mal en esta regulación genética, ¿sale? Para que nosotros podamos entender qué onda con los productos genéticos, tenemos que recordar que estos cromosomas que están aquí dentro de nuestro cigoto vienen, ¿se acuerdan que dijimos que vienen compactados en forma de cromosomas? Vienen así completamente empaquetados para formar lo que son los cromosomas. Sin embargo, vamos a anotar que 4 horas posteriores a la fecundación, 4 horas posteriores a que ocurre el fenómeno de la fecundación, vamos a tener un proceso que se llama desmetilación. Desmetilación. ¿A qué hace referencia el proceso de desmetilación? Entonces, vamos a dibujar un material genético, vamos a dibujar una tira de ADN. Yo te voy a tener una tira de ADN que tiene doble cadena. Esta tira de ADN está formada por muchas partecitas que se conectan entre sí, llamadas nucleótidos. Entonces, cada una de las tiras de ADN es como si fueran muchos nucleótidos, como muchas moleculitas unidas entre ellas para ir formando las hebras de ADN. Esta hebra gigante de ADN va a tener varias regiones que nosotros podemos identificar por medio de un estudio genético. Vamos a poner una región central a la cual vamos a llamar la zona del gen. Vamos a tener una región central a la cual nosotros vamos a llamar la zona del gen. En esa zona está toda la información que necesitamos para que esta región de aquí favorezca la formación de una proteína.
de una proteína o de algún producto funcional. Sin embargo, esta región del gen que nos puede llegar a generar una proteína o un producto funcional tiene que estar regulada porque no siempre tiene que estar prendida. Entonces, a los lados de esta zona del gen hay otra zona que se llama zona promotora. Y esta zona promotora es muy importante porque justo esta zona es la responsable, ya sea de activar o de apagar la función del gen. Esta zona es la que le dice, en este momento quiero que te prendas y que me generes esa proteína o ese producto funcional. Y puede haber momentos en los que le diga, ¿sabes qué? Ahorita no te tienes que prender, no te necesitamos, entonces te voy a tener apagado. Entonces, la zona promotora es muy importante porque son las que regulan la expresión de los genes, ¿sale? Vamos a anotarlo aquí. Una zona promotora es aquella que regula la expresión genética, cuando está activo o cuando está apagado. Y nosotros tenemos principalmente en este periodo donde tenemos solamente una célula que está buscando regularse, solamente hay dos métodos que puede emplear para regular la función genética. Esta zona promotora puede sufrir dos condiciones. Puede promover, ahorita se los explico, pero vamos a anotarlo, puede promover algo que se llama metilación o puede promover un segundo fenómeno llamado modificación de histonas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta zona promotora? Cuando esta zona promotora dice, ¿sabes qué? Escenario número A. Yo quiero apagar la función de ese gen. Entonces, para apagar la función de ese gen, la zona promotora manda el mensaje de metilar a la zona del gen. Entonces, vamos a anotar, cuando queremos apagar un gen, nuestra zona promotora, estimula la metilación del gen. Y hagan de cuenta que literalmente le mete un grupo metilo, es decir, si tenemos a nuestra hebra de ADN y tenemos a la región de nuestro gen, en esa zona del gen le va a meter una molécula que es un grupo metil. Y ese grupo metil, o sea, cuando está metido en esa zona del gen, es una señal de no tienes que funcionar, no quiero que te prendas, quiero que te quedes apagado. Entonces, básicamente eso es lo que hacen las zonas promotoras. ¿Sabes qué? Ahorita no necesitamos esta región, porque acuérdense que tenemos muchísimos genes, pero no todos tienen que estar activos al mismo tiempo. Entonces, lo metilamos para que quede apagado. Hay aproximadamente 100 genes específicos que se han identificado en los cuales siempre ocurre metilación. Entonces, existen aproximadamente 100 genes que se metilan, aproximadamente 100 genes que se metilan, pero no se metilan en este momento, sino que ya vienen metilados. Es decir, si yo tengo aquí a mi cigoto. El cigoto trae el material genético del papá y el material genético de la mamá. Pero dentro de este material genético del papá
que hay unas zonas que venían apagadas. Y dentro del material genético de la mamá, ya había unas zonas que ya venían metiladas, o sea, antes de que se diera la fusión de los pronúcleos, ya teníamos zonas metiladas. Entonces anotamos, antes de la fusión de los pronúcleos, tanto, bueno, de la fusión de los pronúcleos femenino y masculino, existen zonas ya metiladas, que ya venían apagadas. Esas zonas que antes de fusionarse ya estaban metiladas, ¿en qué momento se silenciaron? ¿En qué momento se apagaron? Todo esto ocurrió desde que vimos el proceso de la gametogénesis. Es decir, cuando se estaba dando la formación de la ovogonia, el ovocito primario, el ovocito secundario, el óvulo, durante todo ese proceso, cuando se estaban dando las divisiones de los cromosomas, ya había algunas regiones que estaban silenciadas. Y lo mismo con nuestro espermatozoide. Desde la espermatogonia hasta el espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide, durante todo ese proceso, 100 genes ya estaban marcados, ya estaban silenciados, ya estaban metilados. Ajá. Entonces, esas zonas ya estaban metiladas. Una vez que se da la fusión de los pronúcleos, entonces tenemos, una vez que se da la fusión de los pronúcleos, tenemos esos 100 genes, bueno, más bien, sí, 100 genes que ya están metilados, porque ya venían así desde que se formaron los pronúcleos, 100 genes que ya estaban metilados, más zonas de metilación o zonas apagadas, zonas de metilación extra. Voy a un siguiente dibujo y les vuelvo a repetir toda la información por si alguien se me perdió. Entonces, quiere decir que dentro de mi cigoto, que tiene material genético del papá y material genético de la mamá, existen más de 100 zonas alrededor de todo este material genético que están completamente silenciadas, que están apagadas, ¿no? Entonces va de nuevo. Dentro de la regulación de la expresión del material genético, en una hebra de ADN podemos encontrar una porción que es la responsable de generar las proteínas, de generar los productos funcionales. Pero a lo largo de la vida no necesitamos que todos nuestros genes estén prendidos, solamente algunos y solamente en ciertas circunstancias. Entonces, para que podamos regular la expresión genética, al ladito de los genes existen zonas promotoras que siguen siendo ADN, pero que su función es o activar o apagar la región de la zona del gen que sí genera las proteínas. Y dos formas que tienen esas zonas promotoras de apagar o prender la zona del gen es metilando o modificando sus histonas. En el contexto de nosotros que estamos estudiando la embriología, nos va a importar mucho el proceso de metilación, que ¿en qué consiste? Siempre que ustedes escuchen metilación, tienen que asociarlo con la palabra apagar. Metilar quiere decir silenciar o apagar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la zona promotora? La zona promotora estimula que en la región del gen se le meta un grupo metil. Y esa introducción del grupo metil a la zona del gen es la que hace que el gen diga, ok, si me metilaron, quiere decir que tengo que quedar silenciado. Y entonces esa zona de ese gen se apaga. Dentro de nuestro cigoto,
tanto el material genético que venía del papá como el material genético que venía de la mamá ya traían zonas metiladas, zonas silenciadas, aproximadamente 100 genes que ya venían silenciados. Entonces, ¿cuándo ocurrió el silenciamiento de esas zonas de los genes que vienen del papá y de la mamá? Todo eso ocurrió durante la gametogénesis. Durante todos esos procesos de meiosis y de maduración, existe un proceso de metilación en 100 zonas específicas. Llegan los pronúcleos ya metilados en solo ciertas zonas, solamente 100 zonas. Se fusionan y una vez que se fusionan, se quedan esas 100 zonas que ya venían metiladas, más otras zonas que dice el cigoto, ¿sabes qué? Ahorita no voy a ocupar todos estos genes que traes prendidos, entonces te voy a silenciar otras zonas extra que quizá posteriormente vuelva a aprender. Pero estas 100 zonas metiladas que ya venían tienen la característica, y vamos a anotarlo, estas 100 zonas que ya venían metiladas desde la gametogénesis ya no se vuelven a aprender o a activar. Ya se van a quedar siempre, por siempre, metilados. A diferencia de las zonas que le vamos a poner después extra, que esas sí se vuelven a activar. Sí se vuelven a activar. Sí las podemos volver a aprender, pero las que ya venían metiladas desde la gametogénesis ya nunca en la vida se pueden volver a activar. Y entonces, al proceso, vamos a escribirlo así tal cual. Al proceso de silenciamiento. Este concepto es muy importante que lo copien tal cual. Al proceso de silenciamiento o apagado o metilación de genes marcados en cada pronúcleo de cada progenitor, se le va a dar el nombre de impronta genética. Al silenciamiento de genes marcados, es decir, estos 100 genes que ya están identificados en cada pronúcleo de cada progenitor, es decir, en el pronúcleo femenino y en el pronúcleo masculino, a esto es a lo que nosotros vamos a llamar la impronta parental o impronta genética. ¿Y por qué les digo que este concepto es muy importante? Porque esto es lo que han preguntado en los departamentales. Definición de impronta parental o definición de impronta genética. Hace referencia al silenciamiento o al apagado o a la metilación de ciertos genes marcados que nosotros ya vimos que son aproximadamente 100 en cada pronúcleo de cada progenitor. Zonas que ya en nuestro cigoto van a estar apagadas, que así van a estar porque así se formaron en la gametogénesis, ¿sale? Entonces, siempre que les preguntan algo de silenciamiento, apagamiento, siempre ustedes relaciónenlo con impronta parental, ¿sale? Muy bien. Nosotros iremos revisando qué pasa con estos genes que sí podemos seguir activando, que sí podemos prender y en qué momento los vamos a empezar a prender, ¿sale? Pero hasta aquí, ¿alguna duda con la primera partecita de qué es la impronta parental? Alguien me puso, la impronta parental son las que ya venían marcadas. Sí, estas que ya venían marcadas son las que definen la impronta parental. Estas otras no, solamente estas de aquí.
Alguien me preguntó, ¿son 100 genes metilados de cada progenitor? Es decir, 200 o 50 y 50. Ah, es que, por ejemplo, cada par de cromosomas, imaginemos que este es el par número 5. Cada par de cromosomas puede que traigan el mismo gen, es decir, a lo mejor aquí en esta partecita está un gen que codifica para la lactasa, para la enzima lactasa que tenemos para degradar a la lactosa, ¿no? Entonces aquí en esta partecita del pronúcleo masculino venía el gen de la lactasa. Pero aquí, en el de la mamá, también viene ese mismo gen. Entonces, son 100 genes porque son 100 genes del pronúcleo masculino y otros 100 genes del pronúcleo femenino, pero que son el mismo gen. Entonces, en realidad podríamos anotar que son 200 zonas, pero que solamente o que corresponden al mismo gen. Entonces son 100 genes. 100 genes del papá, 100 genes de la mamá, pero que se van a encontrar en la misma zona. Entonces son 200 zonas, pero se apagan de los mismos genes papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Ahora, este silenciamiento de los genes que están metilados en los pronúcleos es un proceso que se considera aleatorio. ¿Cómo que aleatorio? Todas las personas tenemos 100 genes metilados y son diferentes a los 100 genes metilados de mi hermana. O sea, siempre son 100 genes, pero no siempre son los mismos genes. Entonces, eso es muy importante. Siempre son aproximadamente 100 genes que se metilan, pero no siempre son los mismos genes. Entonces, eso hace que todas las personas también seamos diferentes, porque yo traigo una impronta parental que me metiló estos 100 genes, pero otra persona diferente o de mi misma familia, pero diferente a mí, va a tener también 100 genes metilados por impronta parental, pero que pueden ser 100 genes diferentes. Entonces, no siempre se silencian los mismos genes. Siempre son 100, pero no siempre son los mismos genes. Entonces, por eso se dice que es un proceso aleatorio. Puede ocurrir en varios genes aleatoriamente, ¿ok? Ahorita que vayamos avanzando, vamos a ver que em, todavía no se sabe tanto de esto porque todos los estudios se han hecho en ratones, entonces es como difícil extrapolarlo y decir cosas 100% seguras en los humanos, pero si alguno de estos fenómenos de impronta falla, pueden dar alteraciones como síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, ¿no? Entonces, ahorita iremos avanzando y quizá lo entiendan un poquito mejor. Dime, Esmeralda. Espera, entonces me confundí un poquito. O sea, si son, o sea, lo que dijiste de que eran, vaya, como 200 zonas en total, ¿no? O sea, una de la mamá, una del papá, que Ujú, son el mismo gen. Pero, ujú. o sea, a lo que te refieres es que, o sea, tanto, digamos, tanto el gen del papá como el gen de la mamá se silencian, o puede ser que solo uno. Ya te entendí. Vamos a hacerle un zoom a esto para que quede muchísimo mejor la explicación, porque sí es importante, ¿no? Miren, vamos a dibujar aquí. Este va a ser un pedacito del material genético del papá. Y este va a ser un pedacito del material genético de la mamá. Cada uno de los materiales genéticos trae su propia impronta parental. Entonces vamos a anotar, este que es el ADN masculino, o vamos a poner ADN del papá. Y este que está acá abajo es el ADN de la mamá, ¿ok? Entonces, cada uno de estos
tuvo su propia impronta parental. Vamos a dividir este fragmento de ADN en pedacitos. Vamos a dividirlo en 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual el de acá. Entonces tenemos el fragmento A, el fragmento B, C, D y E. Tanto en el papá como en el material genético de la mamá. ¿Sale? El orden del material genético siempre es el mismo. Entonces, el mismo orden que tiene el papá en ese fragmento de ADN es el mismo orden del material genético que tiene la mamá. Ahora, cada uno de los fragmentos que yo les puse, cada uno de los fragmentos va a estar representando un gen. Entonces yo les puedo decir, ok, aquí tenemos el gen A del papá. Y acá abajo tenemos el gen A de la mamá. Aquí tenemos el gen B del papá y aquí tenemos el gen B de la mamá. Ahora, cada uno de estos genes, al ladito, va a tener a su zona promotora. Es decir, aquí está una zona promotora, aquí está otra zona promotora, aquí está otra zona y en cada uno de los pedacitos de ADN que nosotros tenemos, vamos a encontrar a las zonas promotoras que van a regular que se exprese o que no se exprese ese gen. Entonces, vamos a imaginar que cuando ocurrió la impronta parental del material genético del espermatozoide, lo que viene del papá, aleatoriamente la impronta dijo, ok, yo voy a silenciar el gen C. Este gen va a estar silenciado en la impronta del papá. Pero vámonos ahora, ¿qué pasó en el de la mamá, donde también la impronta ocurrió aleatoriamente? En la impronta aleatoria de la mamá, dijeron, no, ¿sabes qué? Yo aleatoriamente voy a decidir silenciar a el gen E. Y así, este material genético va a tener 100 zonas metiladas y este material genético va a tener otras 100 zonas metiladas. ¿Son las mismas zonas metiladas? No. El material genético del papá tiene sus zonas metiladas y el material genético de la mamá tiene sus zonas metiladas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estos materiales genéticos ya estén dentro de una misma célula? Vamos a dibujarlos. Ya tenemos aquí a la tira del material genético del papá con la tira del material genético de la mamá. Y vamos a tener las mismas zonas. Vamos a poner aquí el gen 1, el gen 2, 3, el 4 y el 5. Esto ya es el ADN. Esto ya es el ADN de nuestro cigoto, donde ya están ambos dentro del mismo núcleo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este cigoto va a tener el gen C. Este es el A, este es el B, este es el C, este es el D y este es el E. Entonces, la región del gen C solo tiene participación materna. Solo tiene participación materna. ¿Por qué? Porque el del papá está silenciado. Entonces, solo se va a prender la zona de la mamá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el gen E? El gen E solo tiene participación paterna. ¿Por qué? Porque la impronta parental que venía de la mamá apagó esta región del gen E, pero sigue prendida en la del papá. Entonces, si se dan cuenta, lo que está apagado en el papá
se compensa con la zona prendida de la mamá. Y al revés, lo que venía apagado de la mamá se compensa con lo que queda prendido del papá. Y entonces, eh, así es como se van a ir generando combinaciones donde a veces hay más participación de la mamá, hay más participación del papá y por eso se llama impronta parental, porque es como la impresión o lo que tú ya vas a traer marcado de tu papá y de tu mamá y que van a influir en qué se está expresando. Ahora, habrá zonas donde puede llegar a coincidir que ambos estén apagados. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les decía de la enzima que codifica para la lactasa y que pueda ser tolerante a la lactosa, podría llegar a sufrir un silenciamiento y que entonces seas intolerante a la lactosa desde que eres bebé porque pues se apagó ese gen. Esa puede ser una razón. Hay muchas explicaciones, pero esa podría ser una razón en los que nacen con eh, intolerancia a la lactosa. Pero pues ahí no hay tanto problema porque nada más no le das lactosa y ya. El problema es cuando es en un gen importante y que puede desencadenar alguna patología, la ausencia de ese gen. ¿Sale? Ahora sí, dime, Dair. Gracias, Dani. Sí, de nada. Ah, una duda. Entonces, ¿la impronta parental es el fenotipo? La impronta parental hace referencia a la metilación. ¿Por qué? Porque no forzosamente algo que afecta a los genes se expresa fenotípicamente. Entonces, puedes tener alteración genética y no siempre se va a expresar el fenotipo, porque depende de muchas cosas en la vía de traducción de los genes. Pero si te preguntan así tal cual, ¿qué es la impronta genética? Es silenciamiento de genes marcados de cada progenitor. Eso es la definición. Ok, gracias. Va, de nada. Ok. Y entonces dijimos que esas zonas de impronta parental ya están apagadas por siempre y que es aleatorio, ¿no? Es decir, tú y tus hermanos tienen zonas de impronta diferentes. Ujú. Ahora sí, esos que ya se van a quedar así apagados, pues ya valieron porque ya se van a quedar apagados. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una patología, hay una patología en la que ocurre una deleción, una deleción en el cromosoma 15? Hay una patología en la que ocurre una deleción en el cromosoma 15, pero fíjense, cuando se está formando, por ejemplo, el espermatozoide, cuando se está formando el espermatozoide, justo en la porción, vamos a imaginar que esto que yo les estoy dibujando aquí es la porción de mi cromosoma 15. Una deleción hace referencia a que se va a eliminar ADN. Se va a eliminar ADN. Entonces, a este cromosoma 15 le voy a quitar esta sección. Esta sección durante los procesos de división celular, durante la meiosis, algo pasó que se borró ese fragmento del cromosoma 15 en el espermatozoide, en el material genético del espermatozoide. ¿Qué va a pasar cuando este material genético que viene defectuoso del espermatozoide se una con el material genético que viene bien de la mamá? Entonces, fíjense, viene aquí el pedazo que viene cortado. Se va a fusionar con el cromosoma 15 que viene de la mamá, que viene completo. Pero traemos una zona de deleción. Esa zona de deleción prácticamente es como si fuera una zona
silenciada. Pero fíjense, no silenciada porque la metilamos o porque la apagamos, sino silenciada porque se eliminó. Pero el material genético no sabe eso, o sea, el cromosoma dice, no sé qué pasó ahí, pero no hay nada. No sé si está metilado, no sé si está cortado, pero ahí no hay nada que nosotros podamos leer, no hay nada que nosotros podamos generar. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque una deleción en el cromosoma 15 que viene del material genético del papá nos va a generar algo que se llama síndrome, síndrome de Prader-Willi. Entonces, generalmente la impronta no afecta a esta zona del cromosoma 15 porque sabe que es una zona importante para el neurodesarrollo de los niños, para el crecimiento. Y esas zonas, hay zonas muy importantes que la impronta parental no debe de tocar. Pero si llegara a ocurrir una deleción en el cromosoma, se le dice que es una patología por impronta parental, pero no porque esté metilado y no porque esté silenciado, sino que el error estuvo desde la formación del pronúcleo y el sistema lo toma como chin. Se equivocó la impronta y me silenció una zona que debería estar prendida, pero en realidad no es que esté silenciada, es que está eliminada. Pero síndrome de Prader-Willi se considera una patología, y lo voy a poner entre comillas, por impronta parental. Es decir, que desde que estaba formado el pronúcleo masculino, ya traía una zona silenciada, en este caso, una zona eliminada, ¿ok? Por eso es que cuando estudias esto es como, pero Prader-Willi es una deleción, ¿por qué se dice que es impronta si no es que esté metilado? No, no es que esté metilado, así lo consideraron. Y ya después estudiando la patología se dieron cuenta que no era metilación, era eliminación, pero pues lo dejaron como patología por impronta parental, ¿no? Pero antes se pensaba que era, que había ocurrido una metilación ahí, pero ya después se vio que en realidad fue una eliminación, pero se dejó como patología por impronta parental, ¿sale? Ahora, dime, Esmeralda. ¿Y por qué por qué se borra una parte del cromosoma? La verdad es que es como muchos de las causas genéticas es multifactorial y al azar. O sea, la verdad es que no se ha encontrado como tal una causa específica. Si se encontrara ya no habría personas con Prader-Willi, pero la verdad es que todavía no se sabe bien por qué ocurre, pero ocurre. Y no es tan frecuente, pero sí, el video que vimos pues era una niña con Prader-Willi con lesión en el cromosoma 15, ¿no? Pero la verdad es que causa específica pues no se conoce. Y fíjense, dices, ok, pues es un pedacito del cromosoma 15, ¿qué tanto puede afectar? Estos niños, quiero que anoten eso, pueden ser niños o pueden ser masculinos o femeninos, masculinos o femeninos. Es decir, el error estuvo en el cromosoma 15 del papá que venía del papá, pero tú puedes tener ese error siendo niña o tener ese error siendo niño. Entonces no se confundan con eso. El error viene del papá, pero tú puedes ser niño o puedes ser niña con ese error. Y vas a tener ciertas características distintivas, como por ejemplo, generalmente estos niños o niñas tienen una frente estrecha, tienen unos ojos como alargados, como en forma de almendra, tienen estrabismo, es decir, su pupila no está viendo como que al mismo lugar, sino que va como en direcciones diferentes. La nariz puede tener ciertas alteraciones. El labio superior siempre es muy delgado a comparación del labio inferior. Y la boquita siempre está como si fuera una boquita triste. Esto es algo muy característico de los niños con Prader-Willi. Les enseño otra imagen. Em,
Estos niños con Prader-Willi, lo más significativo que tienen es que tienden a desarrollar obesidad. Entonces, además de las características en la carita, casi todos los niños con Prader-Willi desarrollan obesidad a edades muy tempranas y una obesidad importante. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, es una niña. Si se dan cuenta, quizás si le ves la carita, hay que ser muy genetista para detectar esos rasgos específicos, pero vean, o sea, si tú ves una niña que es muy gordita desde que nace, pues hay que empezar a ver qué está pasando, ¿no? Este niño ya es un poco más grande, pero nuevamente pues es una obesidad importante, ¿no? Patológica a esas edades. Tengo aquí otra imagen. Todos estos niñitos pues tienen Prader-Willi y este ya es otro síndrome. Entonces vean cómo la obesidad es algo súper, súper característico de los niños que tienen Prader-Willi, ¿sale? Esto es si la deleción estuvo en el cromosoma 15 del papá. ¿Dudas con el síndrome de Prader-Willi que sí se considera por impronta parental, pero que en realidad vimos que en lugar de metilación es un eliminamiento completo, un silenciamiento ya definitivo de esa parte del cromosoma? ¿Dudas con esta patología? Dani, entonces si nos ponen en un examen, como, o sea, ¿qué tipo de síndrome es este tenemos que poner a fuerzas de impronta parental? Sí, es un síndrome de impronta parental. Y si te preguntan qué fue lo que ocurrió, es una deleción en el cromosoma 15. Vale, gracias. Dime, Adair. Ay, ya me quedé sin voz. En el examen departamental puede que nos pregunten casos clínicos de, por ejemplo, este niño tiene frente estrecha, obesidad y ojos alvetrados con estrabismo. ¿Qué patología es? ¿Puede venir así? Yo no he visto que pongan preguntas así. De hecho, de impronta parental, lo que han preguntado es esto de acá arriba, la definición de impronta parental. He visto que hace como 2 años, no, hace como 3 años, llegaron a poner un caso clínico de características físicas, pero en síndrome de Down, síndrome de Patot y síndrome de Edwards. Esos fueron los que sí una vez preguntaron y que estaban muy sencillos, pero nunca he visto que pregunten Prader-Willi o el otro que vamos a ver en el DEPA. Los profesores luego sí lo preguntan, pero de impronta parental en el DEPA lo que sí he visto que han preguntado es esto de aquí arribita. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Ahora, hay algunos casos, o sea, esta parte de este cromosoma 15 es muy importante porque vean todo lo que regula, o sea, un montón de cosas. Y además estos niños también tienen un retraso en el desarrollo mental, ¿no? Entonces, también no se desarrollan normalmente hablando neurocognitivamente. Pero, ¿qué pasa si la deleción en el cromosoma 15, o sea, en el mismo cromosoma, ocurre, pero en el pronúcleo femenino? En el pronúcleo femenino. Es decir, tengo aquí a mi cromosoma 15 de la mamá, pero en el de la mamá ocurrió también una deleción. Entonces, cuando se fusiona el material genético del papá, pues el del papá viene completo, pero el de la mamá tiene un pedacito eliminado. En lugar de llamarle síndrome de Prader-Willi, a esto lo vamos a llamar síndrome de Angelman. Síndrome de Angelman. Entonces, es la misma zona del gen, pero en el pronúcleo femenino. Y el hecho de que sea en el pronúcleo femenino hace que las características físicas pues sean diferentes. Estos niños con síndrome de Angelman no tienen obesidad, pero tienen ciertas características en su carita que también nos hacen identificarlos
pues no fácilmente, pero que sí los hacen distintivos, ¿no? Entonces, fíjense, una persona con síndrome de Angelman también tiene el labio superior delgadito, eso también lo tiene. También tiene los ojos más que almendrados, chiquitos, como las aperturas oculares como que son muy chiquitas. Ahorita damos una imagen real. Eh, Tienen una cabeza pequeña. Generalmente son personas con cabeza pequeña y son personas con una lengua prominente, así, una lengua larga, una lengua, pues sí, como engordada. Su nariz igual es una nariz cortita, pero vamos a ver la imagen para que vean cómo se ve. Vean cómo tienen como la cabeza chiquita. O sea, no la estamos midiendo, pero así de lejos se ve como una cabeza con una forma rara, una cabeza pequeña. Los ojos como rasgados, como una apertura ocular rasgada. La frente, vean que es una frente cortita. O sea, no es una frente donde las cejas están bien separadas del cuero cabelludo, sino que el cuero cabelludo está muy cerca de las zonas de las cejas. Em, Les pongo otra imagen para que también, les digo, no es fácil, o sea, la verdad es que no es fácil, puedes decir, ah, pues así nació, pero ya un genetista es el experto en decir que las características no son normales. Vean en este niño como igual su lengua, pues es una lengua larga, ¿no? A comparación de una persona que no tiene Angelman, los ojos están como rasgados, como las aperturas pequeñas, y no todos tienen las mismas características. Por ejemplo, este niño sí tiene una frentota, ¿no? Pero, insisto, las características pueden variar, pero hay algunas que se pueden compartir. Entonces, el diagnóstico es difícil, pero lo que más alza o llama la atención en estos niños con síndrome de Angelman es el retraso psicomotor. Son niños que aprenden lento, son niños que a lo mejor no dicen bien las palabras, son niños que a lo mejor no se relacionan bien con otras personas. Entonces, eso es lo que empieza a llamar la atención y ya después haciendo estudios, pues se estudian las características físicas y se llega a la conclusión por esto y por un estudio genético de que tienen Angelman, ¿no? Estos niños también tienen algo malo, que es que tienden a tener muchas convulsiones. Entonces son niños que toda su vida van a sufrir de convulsiones y pues alteraciones en sistema nervioso central de varias formas, ¿no? Que puede variar mucho entre las personas. Pero entonces fíjense cómo a pesar de que es la misma zona, varía si viene del papá o si viene de la mamá. Pero síndrome de Angelman por venir de un pronúcleo femenino antes de el cigoto también se considera una patología por impronta parental. ¿Ok? Pero son de lesiones del cromosoma 15. Y estos no tienen obesidad. Ok, ¿dudas con esta parte? Dime, Adair. Y donde está la de lesión del cromosoma 15 en el masculino, ¿estos no tienen retraso? Eh, sí, también tienen, o sea, tienen retraso psicomotor. Retraso psicomotor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es un retraso psicomotor grave. Perdón, este es un retraso psicomotor leve y este de acá es un retraso psicomotor grave. Es más grave el retraso psicomotor en Angelman que en Prader-Willi. Es más feo en Angelman que en Prader-Willi. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, ahora, ya que descubrieron que vamos a heredar diferentes características del pronúcleo femenino y del pronúcleo masculino, entonces empezaron a hacer experimentos para decir, ok,
qué tan importante es tener un pronúcleo femenino y qué tan importante es tener el pronúcleo masculino. Entonces ya saben que los humanos somos súper curiosos y entonces hicimos diferentes experimentos. Todo esto es experimental para saber realmente qué información contiene el pronúcleo femenino y qué información contiene el pronúcleo masculino. Entonces vamos a anotar aquí que son experimentos con los pronúcleos. Y vamos a ver varios escenarios. Y lo más importante de estos experimentos que vamos a analizar van a ser las conclusiones. Entonces, lo que sea más importante se los voy a subrayar con azul, ¿no? Vamos a un escenario número 1. Escenario número 1. Vamos a imaginar que tenemos un cigoto. Vamos a dibujar a nuestro cigotito. Y este cigotito tiene un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino. Vamos a ponerle letras. El azul es el masculino y el rosa es el femenino. Esto es un cigoto. Vamos a ponerle cigoto número 1. Pero al mismo tiempo, en otro lugar diferente, se formó un cigoto número 2. Un cigoto número 2 que quiero que pongan con diferente color a los pronúcleos. Otro cigoto que viene de otra fusión de otros espermatozoide con otro óvulo. O sea, esto fue otro hijito que tuvieron otras personas X. Este cigoto número 2 pues también tiene a su pronúcleo masculino y a su pronúcleo femenino. Entonces, este es el femenino y este es el masculino. Y entonces dijeron, ¿qué pasa? Se supone que tenemos los mismos genes en los pronúcleos, ¿no? O sea, silenciados y apagados, pero en teoría vienen los mismos genes. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento en el cual artificialmente vamos a crear un nuevo cigoto, pero le vamos a meter este pronúcleo femenino y le vamos a meter este pronúcleo femenino. Entonces ahora vamos a tener un cigoto con 2 pronúcleos femeninos. Y dijeron, no creo que pase nada. Van a tener pues el material genético completo y complementario, solo que con fuerza femenina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este cigoto artificial cuando solamente tiene información genética que viene de la mamá, de 2 mamás diferentes, pero que es información genética femenina. Aquí no participa nada de ningún papá. Y entonces, ¿cuál fue el resultado que obtuvieron? De esta combinación rara, este cigoto resultante, insisto, es un experimento, pero lo que tuvo es un desarrollo normal del embrión, pero no se formó la placenta. Y dijeron, ok, a ver, artificialmente sí estaban listas las células que me iban a formar a mi embrión, pero no se formó la placenta. Entonces, aunque las células del embrión estaban listas para formar un bebé, no tuvieron placenta que le llevara nutrientes para formar al bebé. Entonces, eso quiere decir que, y es la conclusión que vamos a anotar aquí, la conclusión es que el pronúcleo femenino es el principal responsable, del desarrollo del cuerpo del embrión. Es el principal responsable del desarrollo del cuerpo del embrión. Y eso lo vamos a subrayar porque eso es muy, muy, muy importante, ¿ok? El pronúcleo femenino es el principal responsable del desarrollo del cuerpo del embrión.
pero no lo puede hacer solito, porque se vio que si lo hacemos solito, pues sí, las células del cuerpo estaban ahí listas, pero no tuvieron placenta, que es la que le lleva los nutrientes para formar al bebé. Entonces, pues eso no formó un bebé, no pudo formar un bebé, pero encontraron esto. Voy a ver el escenario número 2 y al final van a entender cuál es la importancia de que uno forme el bebé y otro forme otra cosa. Les doy 2 segundos para que terminen de anotar. Muy bien. Vamos a un escenario número 2. En su experimento número 2, lo que hicieron fue, ok, nuevamente tengo 2 cigotos. Ajá. Cada cigoto tiene su pronúcleo masculino y su pronúcleo femenino. Masculino y femenino. Este es el masculino, este es el femenino, este es el masculino y este es el femenino. Y entonces voy a hacer un experimento donde yo voy a crear un nuevo cigoto al cual le voy a meter solamente los pronúcleos masculinos. No va a tener nada del femenino. Solamente le voy a meter el pronúcleo masculino de un cigoto y el pronúcleo masculino del otro cigoto. A ver qué pasa, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esta combinación? El resultado es que no se formó cuerpo o el cuerpo del embrión. Nada, no se formó ninguna célula que nos pudiera formar el cuerpo de un bebé, nada. Pero lo que sí es que hubo un desarrollo normal de la placenta. Entonces ocurrió exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegaron aquí? La conclusión es que el pronúcleo masculino participa en la formación de la placenta. Pero insisto, ¿de qué sirve tener placenta si no va a haber bebé, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que siempre haya participación tanto del masculino como del femenino. Independientemente de que traigan o no genes silenciados, los genes que siguen emprendidos son importantes. ¿Para qué? Para que el pronúcleo femenino traiga las órdenes para formar el cuerpo del embrión y para que el pronúcleo masculino traiga la información para formar la placenta, que es importante para que el embrión se nutra y crezca. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, antes de eso, el pronúcleo para el cuerpo, el pronúcleo femenino para el cuerpo, el pronúcleo masculino para la placenta? ¿Dudas con esas 2 ideas? No. Ok. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que durante la fecundación solamente un espermatozoide tiene que fecundar a mi ovocito? ¿Qué pasaría si algo falla? ¿Qué pasaría si mi ovocito, que tiene su material genético, es fecundada o es fecundado por 2 espermatozoides? Se le metieron 2 espermatozoides con su material genético. Entonces, ¿qué pasaría si hay fecundación de un ovocito por 2 espermatozoides? Fecundación de un ovocito por 2 espermatozoides. Aquí el cigoto tiene que elegir. El cigoto solamente se tiene que quedar con 46 cromosomas. Entonces tiene que decir, a ver, ¿cuáles de estos 3
son los que voy a utilizar. ¿Qué pasaría si dice, ok, voy a utilizar el material genético de los dos espermatozoides y el que viene del ovocito lo voy a apagar? No lo voy a usar, solamente voy a usar el material genético que viene de los dos espermatozoides. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería que entonces hay activación de dos pronúcleos masculinos. Dos pronúcleos masculinos. Y entonces ya vimos qué pasa si en un escenario hipotético un cigoto solamente tiene dos pronúcleos masculinos. Se va a formar la placenta, pero no se va a formar el cuerpo del embrión. Y esto sí llega a pasar con bastante frecuencia. Entonces, si hay una fecundación de un ovocito por dos espermatozoides y se llegan a prender los dos pronúcleos masculinos, esta es una patología que se va a llamar, lo voy a poner más abajito, se llama mola hidatiforme. Esta patología se llama mola hidatiforme. La mola hidatiforme hace referencia a la activación de los dos pronúcleos masculinos que va a desencadenar en un desarrollo excesivo de placenta, desarrollo excesivo de placenta sin crecimiento del embrión, sin crecimiento del embrión. Hay algunos casos en las que esta cosa dice, ok, tengo tres materiales genéticos. Tengo tres materiales genéticos. Voy a aprender a los tres materiales genéticos. Es decir, en lugar de tener 46 cromosomas, a esos 46 le voy a sumar otros 23 pares. Entonces voy a tener 69 cromosomas. Es decir, voy a dejar prendido lo que viene de un espermatozoide, voy a dejar prendido lo que viene del otro espermatozoide y además voy a dejar prendido lo que viene del ovocito. Entonces aquí está habiendo una activación, hay una activación de tres pronúcleos. Y en esta activación de tres pronúcleos hay nuevamente, hay un desarrollo excesivo de la placenta, o sea, va a crecer mucha placenta porque tenemos dos cosas que forman placenta, pero aquí sí hay un poco de embrión, un poquito de embrión. Porque, pues sí hay un pronúcleo femenino participando, pero eso está súper mal, o sea, no podemos nacer con 69 cromosomas, o sea, eso está muy mal. ¿Cómo se ve esto? Fíjense. Esta es una mola. Esta es una mola donde vean cómo hay un buen de tejido de la placenta y hay un bebé chiquito. Este bebé chiquito sí se formó porque pues ahí estaba el pronúcleo femenino, pero es todo un relajo, o sea, le ganan los pronúcleos masculinos porque son el doble. Entonces, todos estos pronúcleos masculinos formaron un buen de placenta y no le dieron chance a que el bebé se formara bien. Entonces, pues eso no está bien, eso es una mola hidatiforme. Fíjense esta de acá. Esta es una mola donde este es un útero corta, o sea, que quitaron el útero y adentro del útero vean como todo este tejido que se ve es pura placenta. Ahí no hay nada de bebé. ¿Por qué? Porque solo participaron los pronúcleos masculinos. Entonces, todo esto de aquí es pura placenta que no tiene bebé. Aquí les traigo otra imagen. Vean, este es otro zoom de otro útero
donde nuevamente todo lo que se ve adentro es pura placenta, pura placenta. Y si le haces un zoom macroscópico, es como si se vieran muchas uvitas, muchas bolitas infladas adentro, ¿no? Debido a que hay dos tipos de molas hidatiformes, una donde cero participación del pronúcleo femenino y otra donde hay un poquito de participación del pronúcleo femenino, se hizo esta clasificación. En una mola hidatiforme parcial o en una mola hidatiforme completa. Ahí les va. La mola hidatiforme parcial es cuando tenemos esta composición cromosómica, cuando tenemos los 69 cromosomas ahí prendidos porque se activaron los 3 pronúcleos. Esto es lo que se tienen que aprender, esto de aquí. La mola hidatiforme completa, esto está bien, pero vean, la mola hidatiforme completa, vamos a anotar que es por activación de los dos pronúcleos masculinos, pero también hay otro escenario que puede ocurrir en esta mola donde solo se prenden 46 cromosomas. Ahorita me regreso por si alguien se me perdió. Imagínense que en lugar de que se haya fecundado un ovocito por 2 espermatozoides, haya habido otro escenario. Este fue el escenario que vimos primero. Pero ahora imagínense que hay una fecundación de un ovocito, pero que algo pasó en la gametogénesis de ese ovocito que no tenía material genético. Un ovocito vacío. ¿Cómo que vacío? Sí, literalmente. Aquí está mi ovocito y no tenía material genético. Algo pasó durante su meiosis que no tenía material genético. Y entonces llega el espermatozoide. Fecundación de un ovocito vacío por un espermatozoide. Entonces llega aquí el ADN y dice, oye, no, yo tengo que tener 46 cromosomas y me está faltando un pronúcleo. Pues fácil, lo que voy a hacer es que se va a duplicar el pronúcleo masculino. Va a ser una copia exacta de él para completar el material genético. Y entonces el pronúcleo masculino crea una copia de sí mismo. Y dice, ah, perfecto, ya voy a tener 46 cromosomas. ¿Cómo? Pues me dupliqué yo solito. Si mi ovocito no tenía nada, pues yo me dupliqué. Y entonces, esto es lo que aquí dice, que una mola completa tiene 46 cromosomas, ya sea por el primer escenario que vimos de que solo se activaban los 2 pronúcleos masculinos, o porque se fecundó un óvulo sin material genético y entonces lo tuve que duplicar. ¿Qué cosas sí les pueden llegar a preguntar de este tema? Esto de aquí, ¿cuál es la composición cromosómica de una mola parcial y cuál es la composición cromosómica de una mola completa? Eso es lo que les pueden llegar a preguntar. Y esto de acá son cosas extra que luego sus profes preguntan y son clínicos, no se lo van a preguntar en el DEPA, pero sí las composiciones cromosómicas. Ahora voy a hacer un resumen para que les quede muchísimo más claro. Estamos viendo impronta parental. Todo lo que tenga que ver con impronta parental tiene que ver con los pronúcleos. Aquí estamos viendo qué pasaría si se fecunda un ovocito por 2 espermatozoides. Pues vamos a tener 3 pronúcleos. Pero si de esos 3 pronúcleos solo activo los 2 masculinos, entonces se va a formar pura placenta. Si se forma pura placenta y no tiene nada de embrión, es pura mola hidatiforme, a eso se le conoce como mola completa. Es decir,
todo es placenta. ¿Qué otra forma de mola hidatiforme completa podríamos tener? Pues bueno, que se fecunde un ovocito vacío, que se dupliquen los pronúcleos masculinos y nuevamente me den una mola completa donde todo lo que se forme sea placenta. Pero puede haber otro escenario. Puede haber otro escenario en el que el cigoto diga, ok, me voy a quedar con los 3 pronúcleos activos y por lo tanto voy a tener 69 cromosomas. Pero como si tengo un poquito del femenino, eso es suficiente para generar un bebé chiquito, que la verdad es que no va a crecer, pero no todo es placenta. Hay mucha parte de placenta y una parte pequeñita de embrión, y por eso se conoce como mola parcial, porque no todo es placenta. Sí hay un poquito de cuerpo de embrión, pero la verdad es que nunca crece lo suficiente como para tener vida, ¿no? Entonces hay 2 tipos de mola, parcial, completa, y depende cuál sea el mecanismo, lo que se vaya a formar. ¿Qué otra cosa les pueden llegar a preguntar? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo sabes que una paciente está formando una mola en lugar de un bebé? Eso se ve por ultrasonido. Entonces, sí les han puesto casos clínicos de esto. De esto sí les han puesto casos clínicos. Les pueden poner una imagen así o una imagen así, que son diferentes, pero se ven muy parecidas. Estas imágenes de aquí son ultrasonidos. Ultrasonidos. Acuérdense que les paso la clase terminando, ¿vale? Para que tengan las imágenes. En estos ultrasonidos te pueden poner un caso clínico. Bueno, antes de eso alguien me preguntó. En la mola completa, ¿es la misma composición cromosómica, ya sea por activación de los 2 pronúcleos o por duplicación? Sí, porque en el otro pues va a estar apagado, no se va a utilizar ese pronúcleo. Entonces, ambos tendrán 46XX. Bueno, entonces, en los ultrasonidos te pueden poner un caso clínico que te diga. Se presenta a consulta una paciente que va a tener sangrado vaginal. Por eso va a llegar la paciente a tu consultorio, porque tiene sangrado vaginal. Además, tú le vas a sentir, le vas a palpar la pancita y te vas a dar cuenta que el crecimiento del útero, crecimiento uterino mayor de lo esperado. Le vas a decir, oiga, este bebé se siente súper grande. Para las semanas que tiene usted ya tiene una mega panza, ¿no? O sea, tiene demasiado crecimiento uterino. Estas pacientes van a tener esta imagen que se dice que es un ultrasonido con copos de nieve. Lo pueden encontrar como con copos de nieve o como racimos de uvas. Y si se dan cuenta, aquí adentro se ve como si hubiera muchas uvitas, como si fuera un racimo de uvas, como muchas vesiculitas ahí formadas. Esta es una imagen característica de una mola hidatiforme. Muchos racimos de uvas o muchos copitos de nieve en el ultrasonido. Eso te van a dar en el caso clínico. Una paciente con sangrado vaginal, con crecimiento uterino mayor a lo esperado, un ultrasonido con copos de nieve o racimos de uvas. Siguiente dato que te van a dar en ese caso clínico. Yo quiero que tú sepas que generalmente la placenta produce una hormona. La placenta produce una hormona que se llama hormona gonadotrópica humana. La placenta en todos, tanto en los bebés normales como en los bebés patológicos, siempre la placenta, el tejido placentario, produce hormona gonadotrópica humana. Y lo puedes abreviar como H minúscula C G mayúscula. Hormona gonadotrópica humana. ¿Qué pasa si tú tienes un paciente donde todo lo que le está creciendo en la panza es es placenta? Entonces imagínate,
esta placenta gigante que se está formando dentro del útero de nuestra mamá está produciendo grandes cantidades de hormona gonadotrópica humana. Entonces, en tu caso clínico también te van a decir, oye, y también tiene niveles muy elevados de hormona gonadotrópica humana. Y te voy a decir algo, la hormona gonadotrópica humana tiene la característica de que eleva la presión arterial. Y entonces en tu caso clínico te van a decir, ¿qué crees? Y tu paciente dice que también se le ha elevado la presión en los últimos días. Entonces tú sin dudar vas a decir, ok, sangrado, crecimiento uterino, ultrasonido con copos de nieve, elevación de hormona gonadotrópica, aumento en la presión, eso es una mola. Y así lo han preguntado. Un caso clínico, ¿qué es lo que tiene la paciente? Una mola hidatiforme. Y luego en la siguiente pregunta te van a decir, ok, ya que sabes que es una mola, dime por qué ocurrió. Y tú vas a responder, ok, esto es un defecto en la impronta parental. Las preguntas en embrios son secuencias, entonces ya sabes que es una mola, ya sabes que es por impronta, pero ahora, ¿qué ocurrió en la impronta? Y entonces vas a responder, hay activación de los pronúcleos, de más de un pronúcleo masculino. Hay participación de 2 pronúcleos masculinos. Entonces, es una mola por impronta parental, por activación de 2 pronúcleos masculinos. Así va a ser tu secuencia de preguntas en un examen de embriología. ¿Sale? Ok. ¿Dudas con las molas? ¿Seguros? Entonces, 3 patologías por impronta. Síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman y mola hidatiforme. ¿Ok? Las molas entonces máximo van a ser 2 pronúcleos masculinos. Sí. O sea, la verdad es que ya que entren 3 es muy poco probable. Entonces, siempre será por 2 pronúcleos masculinos. Ya sea que estén ellos solitos y que sea una mola completa, o que haya un femenino acompañando a esos 2 masculinos y nos dé una parcial. Pero en todos los escenarios siempre había 2 pronúcleos masculinos. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok. Pues todo esto es cosas que vienen de los pronúcleos. Dime, Esme. Bueno, al inicio de la clase había Ujú, dicho que 4 horas posteriores a la fecundación ocurrió una desmetilación. ujú. Bueno, ¿qué procede después de eso? O pues sí, vaya, Sí, ¿qué, sí, qué sí, va sí. después? ¿Qué pasa, no? Entonces, muy bien, justo vamos a hacer el enlace. Todo esto que dijimos de la impronta es cosas que ya nunca más se van a volver a aprender o a silenciar. O pronúcleos que ya vienen defectuosos y que van a quedar defectuosos toda la vida. Pero, dijimos que, imaginemos que estamos en un escenario normal. No hubo de lesiones, no hubo fecundación por más de un espermatozoide, todo fue normalito, bien. Y entonces llegaron nuestros pronúcleos bien, sin alteraciones, con sus zonas metiladas, pero sin generar alteraciones. Y además de eso, le vamos a generar zonas de metilación extra, pero que estas sí las podemos volver a activar. Entonces, vamos a retomar esa idea. Ya vimos todo lo que ocurre con los que ya nunca se van a volver a activar. Vamos a ver qué ocurre con las zonas de metilación extra. Entonces, me voy a ir acá abajo. Vamos a anotar. 4 horas, lo voy a volver a anotar. 4 horas posteriores a la fecundación, van a ocurrir. Paso número 1. Va a haber desmetilación
desmetilación de las zonas extras que metilamos en el pronúcleo masculino. Lo que venía de impronta, eso ya nunca se va a desmetilar. Pero las zonas extra que nosotros metilamos en la fecundación, a las 4 horas posteriores vamos a empezar a desmetilarlas en el pronúcleo masculino. ¿Ok? Y número 2, 3 días después de la fecundación, vamos a desmetilar las zonas extra que metilamos en el pronúcleo femenino. Entonces, esas zonas extra que metilamos, 4 horas posteriores a la fecundación, vamos a desmetilar las que silenciamos en el masculino porque no nos funcionaban, pero ya después las vamos a empezar a usar. Y 3 días después vamos a empezar a usar las del pronúcleo femenino. ¿Ok? Entonces, eso es súper, súper importante. ¿Por qué las tenemos que desmetilar? Porque vamos a empezar a dividir a nuestro cigoto. Vamos a empezar a segmentar a nuestro cigoto. Y es lo que vamos a ver ahora. Ya vimos qué ocurría a nivel de material genético. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las células por la activación o silenciamiento de este material genético. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a volver a retomar esto, pero les voy a decir lo siguiente. Vamos a irlo anotando por días. Vamos a anotar día 1. Día 1 después de la fecundación. En el día 1 después de nuestra fecundación, nosotros vamos a tener a nuestro cigoto y ahí están ocurriendo que la fusión de los pronúcleos, que las metilaciones, que todo eso está ocurriendo ahí, pero ya no vamos a dibujar qué ocurre con el material genético, que ahí está. Tenemos a nuestro cigoto. Ese cigoto sigue estando rodeado de la zona pelúcida, ¿eh? Esa zona pelúcida ahí sigue. Y esa zona pelúcida sigue estando rodeado de nuestra corona radiada. Entonces, todo eso sigue ahí, eso no ha desaparecido. Les anoto qué corresponde a cada uno. Esto de aquí es el cigoto en el día 1, que sigue teniendo a su zona pelúcida y que sigue teniendo a su corona radiada. Ahí sigue todo eso. En el día 1, este cigoto va a pasar por un proceso de mitosis. Y entonces, en un proceso de mitosis, esa única célula llamada cigoto se va a convertir ahora en 2 células. Y que si es un proceso de mitosis, son 2 células genéticamente iguales. Esas 2 células van a seguir estando rodeadas de la zona pelúcida. Entonces, hay una mitosis. Y viene un evento súper importante y que sí les pueden llegar a preguntar. En el día 2, ya vamos a tener 2 células y vamos a poner día 2 en las primeras horas. En las primeras horas del día 2 ya vamos a tener 2 células, pero lo más importante, en el día 2 ocurre el desprendimiento de la corona radiada. Desprendimiento de la corona radiada. Ya no la necesitamos. Entonces, se degrada y se desprende en el día número 2. Eso sí lo pueden preguntar. ¿Cuándo se quita la corona radiada? En el día 2 después de la fecundación. En ese día 2, ya no tenemos un cigoto. Ya, un cigoto es cuando hay una sola célula. En el día 2, a estas 2 células que se están formando, las vamos a llamar 2
blastómeras. Entonces ya no son 2 cigotos, ahora son 2 blastómeras. ¿Qué son las blastómeras? Pues las resultantes de la división del cigoto en el día número 2. ¿Ok? Seguimos avanzando. En el mismo día 2, pero al final o en las últimas horas del día número 2, la mitosis tiene una característica que se llama, que es una mitosis asincrónica. Mitosis asincrónica. ¿Qué quiere decir? Estas 2 nuevas blastómeras se van a volver a dividir, pero no se van a dividir sincrónicamente, no se van a dividir al mismo tiempo, sino que primero divido una blastómera y luego divido a la otra blastómera. Es decir, si esta es mi blastómera número 1 y esta es mi blastómera número 2, primero voy a dividir a la blastómera número 1 y me va a dar como resultado a sus 2 células hijitas. Vamos a ponerle 1.1 y 1.2. Ahí están sus hijitas. Y la blastómera número 2, esa todavía no se divide. Entonces primero se dividió la 1 y dio a sus hijitas. Y esto sigue estando rodeado de la zona pelúcida. Si les llegan a preguntar, oye, ¿a qué hace referencia la división asincrónica? Eso quiere decir que solo se divide una blastómera a la vez. Y por lo tanto, al final del día 2, nosotros vamos a tener un total de 3 blastómeras. Al final del día 2, vamos a tener 3 blastómeras y vamos a seguir teniendo a nuestra zona pelúcida. ¿Sale? Así poco a poco se van a ir dando más mitosis, es decir, ahora la célula 2, ya que acabó la célula número 1, pues ahora esa se va a dividir, es decir, tenemos nuevamente las células que salieron, la 1.1 y la 1.2, y ahora tenemos la división de la otra célula, que ¿qué nos va a dar? Esta sigue siendo la 1.1, esta sigue siendo la 1.2, esas ya no las hemos tocado, pero ahora esta se dividió en 2.1 y en la 2.2. Ya se dividió esa. Y así cada una ahora, una se vuelve a dividir y las otras esperan. Ya que termina de dividirse, se divide otra mientras las otras esperan. Y así poco a poco se van creando más y más y más divisiones mitóticas asincrónicas, perdón, no asimétricas, asincrónicas. Es decir, se esperan a que una acabe para poderse dividir. En el día número 3, y vamos a poner que en las primeras horas del día número 3, vamos a llegar al número de 8 blastómeras. Entonces, vamos a dibujar 8 blastómeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Para el día número 3, en las primeras horas, vamos a tener un total de 8 blastómeras que siguen estando rodeadas de nuestra zona pelúcida. Ok. ¿Pero qué creen? Ya tenemos muchas blastómeras y nada garantiza que se separen. Algo tenemos que hacer para garantizar que todo el tiempo se queden pegadas y juntitas. Entonces, viene un proceso. En el momento en el que tú tienes 8 blastómeras, estas blastómeras harán un proceso llamado compactación. La compactación ocurre cuando hay 8 blastómeras. ¿Y en qué va a consistir? Esta compactación consiste en que
A las blastómeras les va a entrar mucho calcio. Entra calcio a cada una de las blastómeras. Ese calcio que se está acumulando dentro de las blastómeras va a activar una molécula o un tipo de pegamento llamado ecaderina. Entonces, primero entra calcio y en segundo se activa una molécula que se llama ecaderina. Ecaderina. Y cada que ustedes escuchen, creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero cada que ustedes escuchen caderina, quiero que piensen que es un tipo de pegamento. Y si lo decimos con nombre científico, es una molécula de adhesión. Ese es el nombre científico bien fundamentado. Una molécula de adhesión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todas estas blastómeras que andaban ahí siendo felices, ahora van a tener un pegamento entre ellas. Es decir, aquí en sus huequitos se les va a empezar a acumular pegamento que haga que no se separen las unas de las otras. Y así, alrededor de todas ellas, se empieza a generar ese pegamento formado de ecaderina, que lo que hace es compactarlas, juntarlas, que queden todas pegaditas, ¿sale? Entonces, día 3, 8 blastómeras, fenómeno de compactación por ecaderina para mantener a todas mis blastómeras unidas y que no se separen entre ellas. Siguiente fenómeno de la compactación. Imagínense que tengo un montón de células redondas pegadas entre ellas y se ven grumosas, como todas, así, como con una forma grumosa. Y al cuerpo no le gusta ser grumoso. Entonces dice, no, yo quiero que todas mis células se vean como si estuvieran en una estructura circular y no grumosa. Entonces paso número 3. Paso número 3 de esta compactación. Voy a activar una malla. Voy a activar una malla de actina y miosina. Actina y miosina, que se consideran proteínas contráctiles. Proteínas contráctiles. Hagan de cuenta, no sé si han visto como esos squishies que adentro traen como muchas bolas y todas esas bolas vienen adentro de una malla. Y si aprietas la malla, como que se salen las bolas, ¿no? Pero si no la aprietas, se ve como si fuera una cosa circular. Entonces, todas estas blastómeras que tienen esa forma grumosa se van a empezar a rodear de una malla que las va a empezar a compactar. Todo esto se va a rodear de una malla de actina y miosina. Y como la actina y la miosina son proteínas contráctiles, las van a apretar para que se vean como si estuvieran dentro de una estructura completamente circular. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Sigue estando ahí mi zona pelúcida, pero luego vamos a tener ese anillo, esa malla de actina y miosina, que va a hacer que mis 8 blastómeras que están ahí metidas se adapten a la forma circular y no se vean todas deformes. Entonces, ahora ya tenemos una estructura que está más circular, en la que siguen estando presentes las moléculas de adhesión para que no se separen las unas de las otras. El punto es que le pusimos esa malla. O sea, ¿cuál fue el objetivo de ponerle una malla? Reducir la forma grumosa, reducir los grumos. Literal, así lo dice el libro, ¿eh? O sea, no me inventé yo la palabra, reducir los grumos. Y ya, para que se vea circular. Todo esto en las primeras horas
del día número 3. Todo esto como parte de un proceso de compactación. Entonces, eso fue en las primeras horas del día 3. Vámonos a las últimas horas del día 3 y lo vamos a poner aquí. En las últimas horas del día 3, no porque estuviéramos compactándonos, dejamos de hacer mitosis, sino que en las últimas horas del día 3 la mitosis continuó. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener un total de 16 blastómeras que van a seguir pegadas con sus ecaderinas, que van a seguir teniendo su red contráctil y que van a seguir teniendo a su zona pelúcida. ¿Cómo se va a ver esto? Sigue estando la zona pelúcida, sigue estando esa malla contráctil, pero ahora adentro vamos a tener un total de 16. Sí es importante el número, no son 15, no son 17, son 16 aquí metidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me salió una cuadrada, pero es circular, ¿eh? Y ya las puse de otro color. Bueno, imagínense que son azules y que están pegadas por sus ecaderinas, ¿vale? No se vayan a confundir, mejor las voy a poner azules y no van a decir que yo ando poniendo todo mal. En el momento en el que tenemos 16 blastómeras unidas por sus ecaderinas, en este momento a este conjunto celular lo vamos a llamar una mórula. Una mórula. Si les preguntan en qué día podemos encontrar a una mórula, en las últimas horas del día 3 y está conformada por 16 blastómeras con sus ecaderinas, con su red contráctil y con su zona pelúcida. ¿Sale? Apenas llevamos 3 días, ¿eh? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Seguros? Ok. Bueno, yo tengo una duda. Entonces, los blastomas es la división del cigoto. Sí. O sea, se cuenta. Aquí, cigoto es una célula única, ¿no? Ya cuando ese cigoto hace mitosis y salen 2 células hijas, ya les dejas de llamar cigoto y le llamas blastómeras. Entonces, sí, las blastómeras son las hijitas del cigoto. Ok, gracias. Sí, de nada. Va. Vámonos al día 4. Vamos a anotar aquí que ahora vamos a estar en el día número 4. En el día 4 va a ocurrir un proceso que se llama cavitación. Entonces, no es lo mismo compactación que cavitación. ¿En qué va a consistir la cavitación? Dentro de nuestras células se va a prender algo que se llama bomba. Se va a prender una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Dentro de cada una de nuestras blastómeras se va a prender una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esa bomba de sodio, potasio, ATPasa va a tener como consecuencia que va a entrar sodio y agua, que se va a posicionar entre las blastómeras. Entre las blastómeras, no adentro, sino entre las blastómeras. Y al mismo tiempo que está prendiéndose esa bomba, sigue habiendo la mitosis. Entonces, en el día 4 continúa nuestra mitosis.
Ahí está. ¿Cómo se va a ver esto? Imagínense que dentro de nuestras blastómeras que están ahí, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, que siguen pegadas por sus moléculas de adhesión. Ahora entre estas se va a empezar a acumular agua, mucha agua. Lo mismo que vimos en el ovocito cuando le entraba agua que se formaban como albercas, aquí también se va a formar una cavidad. Entonces vamos a hacer un dibujo que es de los dibujos más importantes de la clase del día de hoy, ¿ok? Todas estas gotitas de agua se van a acumular en una sola cavidad. Primero lo dibujo yo y luego lo dibujan ustedes. Vamos a seguir teniendo a nuestra zona pelúcida. Vamos a seguir teniendo a nuestra malla contráctil. Y adentro vamos a tener más o menos 58 células, ¿sale? De esta mitosis, vean, así de un día a otro pasamos de 16 a una mitosis que nos va a dar aproximadamente unas 56 blastómeras. Estas 56 blastómeras se van a empezar a acomodar en las paredes de nuestra malla contráctil y adentro de la malla contráctil. Entonces vamos a poner de un color a todas las células que quedan pegadas a la malla contráctil. Entonces se las voy a poner aquí. Aquí vamos a poner a todas las células que van a quedar pegadas en nuestra malla contráctil y la van a estar rodeando por completo. Me voy a tardar, pero espero que ustedes también se estén tardando en dibujarlo. Aquí tenemos muchas células que solo forman una capa, ¿eh? No son dos capas, es una única capa de células en la malla. Luego, dentro de este conjunto de células va a estar nuestra alberca que se formó por toda esa agua que se puso entre las blastómeras. Entonces, todo esto es agua y forma como una alberca. Y vamos a tener algunas blastómeras que las vamos a poner con otro color que quedaron aquí flotando en nuestra alberca. ¿Sale? Entonces vamos a ponerles nombres porque les digo que esto sí es súper importante. Esta que está aquí sigue siendo nuestra zona pelúcida. Esto que está aquí en verde sigue siendo nuestra malla contráctil. Malla contráctil. Las células que puse en morado, entonces ahora las vamos a llamar blastómeras. Blastómeras que quedaron en la periferia. Y a las que yo dibujé con color azul van a ser blastómeras internas o blastómeras que quedaron dentro de las blastómeras moradas, porque si se dan cuenta están por dentro de las blastómeras moradas. A esta cavidad que tiene agua, yo la voy a llamar blastocele o también lo pueden encontrar como cavidad blastocística. Cavidad blastocística. Y entonces, al conjunto de una zona pelúcida, la malla contráctil, blastómeras en la periferia que siguen estando unidas por sus ecaderinas, porque esas siguen estando ahí las ecaderinas, en todas estas sigue habiendo ecaderinas, las células que quedaron en la periferia, las células que quedaron internas y una cavidad llamada blastocele, al conjunto de todos estos elementos lo vamos a llamar un blastocisto. Blastocisto. Entonces, ¿qué es un blastocisto? Son 56 blastómeras, algunas en la periferia, algunas en la región interna,
con una cavidad llamada cavidad blastocística o blastocele. Ahora, ya para terminar la clase, a las blastómeras que quedaron en la periferia, a estas blastómeras que quedaron en la periferia, les vamos a poner un nombre, y a las blastómeras que quedaron al interior, les vamos a poner otro nombre. A las que quedaron en la periferia, las vamos a llamar, perdónenme, las vamos a llamar las células del trofoblasto. Y a las células que quedaron en la región interna, las vamos a llamar el embrioblasto, o también lo pueden encontrar como masa celular interna. ¿Ok? Entonces, a las que quedaron rodeando, trofoblasto, y a las que quedaron internas, masa celular interna. Este es uno de los primeros momentos en el que podemos diferenciar dos tipos celulares. No por sus composiciones genéticas ni nada, simplemente por la ubicación en las que están, unas en la periferia y unas adentro. Y entonces, a este fenómeno en el cual estamos haciendo la diferenciación entre dos tipos, o más bien, entre diferentes ubicaciones de las células, lo vamos a conocer como un proceso de polarización. La polarización hace referencia a que en una ubicación hay un tipo de células y en otra ubicación hay otro tipo de células. ¿Sale? Ahora, si se llama polarización, quiere decir que vamos a encontrar diferentes polos en nuestro blastocisto. Todo esto acuérdense que es el blastocisto. Entonces vamos a encontrar diferentes polos. Como polo norte y polo sur, aquí ocurre lo mismo. Vamos a tener este polo A y vamos a tener este polo B. Insisto, es como si fuera polo norte y polo sur. ¿Cuál es la característica? En el polo A, estamos encontrando células del trofoblasto, y también si nosotros vemos este polo, hay tanto células del trofoblasto como células del embrioblasto. Entonces, en el polo A hay células del trofoblasto más células del embrioblasto. A diferencia, por ejemplo, de lo que viene siendo el polo B. Si yo me asomo al polo B, las únicas células que voy a ver es trofoblasto. Aquí no hay embrioblasto. En el polo B solamente voy a encontrar células del trofoblasto. Y es por eso que al polo A le voy a poner el nombre de polo embrionario, y al polo B le voy a dar el nombre de polo abembrionario, de que no hay embrioblasto ahí. Todo esto en el día 4. Día 4. Alguien me preguntó, tengo una duda sobre lo que sucede al final del día 2. Ok, ahorita te lo pongo. Y alguien me puso, las blastómeras, tanto las internas como las del periferia, son las 56 o en diferente ubicación. Sí, el total, tanto de las externas, más bien, el total, tanto las de la periferia como las internas, son un total de 56 blastomeras. Sí, o sea, en total de ambas.
Súper. Entonces, resumen, en el día 1 hay un cigoto, en las primeras horas del día 2 ya hay 2 células, en las últimas horas del día 2 ya hay 3 células, para el día 3 ya tenemos 8 blastómeras que se compactan. Para las últimas horas del día 3 ya tenemos 16 células y a este conjunto lo llamamos mórula. Para el día 4 ya se cavitó y a este conjunto le llamamos blastocisto. Ahora, este blastocisto empezó a sufrir cambios, pero quiero decirles que mientras todo esto está ocurriendo, se están desmetilando los genes. Es decir, si yo les dije que del día 1 al día 2 está habiendo mitosis, esa mitosis ocurrió gracias a que se desmetiló el pronúcleo masculino a las 4 horas y favoreció que para el día 2 ya hubiera una división celular. A los 3 días, fíjense, cuando estamos aquí en los 3 días, es cuando se desmetila el pronúcleo femenino. Entonces está ocurriendo al mismo tiempo. Y algo que les pueden llegar a preguntar es, ¿en qué etapa de estas divisiones es cuando ocurre la máxima desmetilación de material genético? En la etapa de mórula es la etapa de máxima desmetilación de ADN o de material genético. Eso también lo han preguntado. Es cuando ya llegamos al punto máximo de todas las zonas extras que nosotros podríamos llegar a desmetilar. Porque ya a partir de la mórula necesitamos activar un buen de genes para hacer un buen de mitosis, para cavitar y ver todos los pasos que veremos el día de mañana. Entonces la mórula es la máxima desmetilación de nuestro material genético. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, Perfecto. Bueno, no está tan fácil. Bueno, no, sí está fácil. O sea, yo me tardo un buen porque se los digo así paso por paso, pero igual inténtelo leer en el Carson el día de mañana que acabemos el tema y van a ver que le van a entender a todo lo que ustedes lean, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Mañana vamos a terminar de ver qué pasa con este blastocisto porque esto todavía no parece un bebé. ¿Qué pasa con la zona pelúcida? ¿Qué pasa con los gemelos? Porque por aquí puede haber cosas de gemelismo y lo veremos mañana. Y empezaremos a ver embrión bilaminar y gastrulación. ¿Sale? Entonces todo eso lo vemos el día de mañana. Mañana sí a las 6 de la tarde, por favor. ¿Ok? Mañana sí hasta las 6. Entonces me quedo si alguien tiene alguna duda específica, pero si no, ahorita les subo el apunte para que lo tengan de una vez. Les subo la clase grabada y nos vemos el día de mañana a las 6. Me quedo para dudas específicas y si no, cuídense y nos vemos mañana. hasta luego, doctora. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Hasta luego. Bye, nos Gracias, Dani. vemos. Gracias, Dani. Cuídense, bye. Dani, tengo una duda. En el paso 2 de lo de 3 días después de la fecundación, aquí, ¿qué dice? O sea, de la zona extra en pro femenino, ¿cómo? O sea, ¿qué significa? Sí, que 3 días después de que ocurre la fecundación, se empiezan a desmetilar las zonas extras que se metilaron en el pronúcleo femenino. Es decir, aquí cuando decíamos que cuando se da la fecundación, unas partes ya vienen metiladas, pero justo en ese momento de la fecundación, aquí metilas algunas zonas extra, a lo mejor aquí, a lo mejor aquí. Esas son zonas extra que no venían metiladas, pero que en la fecundación tú metilaste, porque es la fecundación. Pero 3 días después de la fecundación, esas zonas extra que tú metilaste en ese momento, las vuelves a desmetilar. A eso se refiere. Ah, ok, gracias, Dani. Ah, de nada. Yo tengo otra duda.
Sí, Entonces, una mórula está compuesta por blastómeras. exactamente. Una mórula está compuesta por un conjunto de 16 blastómeras en total. Ujú. Muchas gracias, Dani. Sí, de nada. Bueno, si ya no hay dudas, ya voy a cerrar el Zoom, pero si hay dudas, igual me las mandan por WhatsApp. ¿Va?